Amén. Gloria al Señor. Mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos paso a nuestra maestra con el estudio de hoy de Deuteronomio, capítulo 29, nuestra hermana María Cristina Luciano de Pérez. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Amén, Dios Amén. bendiga. Amén, Dios bendiga más. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad de Amén. esta noche que aprendamos más de su palabra para la gloria de su nombre. Amén. Y estaremos hoy mirando el capítulo de Deuteronomio. Gloria sea nuestro Dios. El capítulo 29 del libro de Deuteronomio se sitúa en el contexto de las palabras finales de Moisés antes de que el pueblo de Israel cruce el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Moisés, como líder y mediador entre Dios e Israel, reafirma el pacto entre Dios y su pueblo, subrayando las bendiciones de la obediencia y las secuencias y la consecuencia de la desobediencia. Este capítulo enfatiza la responsabilidad colectiva e individual de cumplir con los términos del pacto y reflexión sobre la fidelidad de Dios y la condición humana. El propósito central de este capítulo es renovar el pacto, asegurándose de que todos los israelitas, incluidos los líderes, hombres, mujeres y niños, extranjeros y siervos, comprendan su papel en la relación con Dios. Aquí estaremos mirando en Deuteronomio 29 del 1 al 9, recordatorio de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 29, 1, eh, dice en su primer capítulo, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El análisis. Este es un pacto renovado, complementario al que Dios estableció en Oré. En Éxodo 19:24, Moisés recalca que la relación con Dios requiere obediencia continua. En Éxodo 24:7 al 8, el primer pacto en el Sinaí. Cuando él menciona aquí del pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel en, en Horeb y en Moab. Sabemos que en Horeb fue cuando el Señor le dio las leyes, que también se le llama el Sinaí, y en Moab sabemos lo que aconteció, que ahí entonces, que es donde ellos en este momento se encuentran, que Él le está dando nuevamente las instrucciones. También sabemos que en ese trayectorio fue cuando pasó que el Señor los libró de, de algunas batallas, cuando entraron ahí a conquistar, que habían reyes que le estaban cerrando el paso y se pusieron en contra y Dios le dio la victoria. Entonces, Moisés recuerda los milagros realizados por Dios en Egipto. En el desierto, vuestros ojos han visto todo lo que Jehová ha hecho en Egipto. Eso es en el capítulo, en el versículo 2. Sin embargo, el pueblo no ha entendido plenamente el propósito de Dios. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esta referencia, eso está en Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y la referencia está en Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y vemos que el Señor de igual forma se lo hizo saber a Moisés y Moisés se lo expresó al pueblo que ellos le habían dado agua a beber por 40 años y que él lo había soportado por 40 años. En Deuteronomio 5:6 dice, yo os he traído 40 años por el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido. Moisés destaca la provisión sobrenatural de Dios, recordando que la fidelidad de Dios sustenta incluso en tiempos difíciles.
Y la referencia también la podemos ver en Nehemías 9:21. Los sustentaste 40 años en el desierto. O sea que en Nehemías de igual forma se confirma esta palabra. Provisión en el desierto. Eso está en el 29. Dice, Dios recuerda al pueblo cómo le sustentó durante los 40 años en el desierto. Este tiempo, aunque difícil, estuvo marcado por su cuidado sobrenatural. Vestidos y calzado, aunque Israel no tenía acceso a recursos para renovar sus bienes, Dios preservó milagrosamente su ropa y zapatos. Eso simboliza su provisión constante y fidelidad. 40 años, este periodo no solo fue una prueba, sino también una lección de dependencia total en Dios. Y pudimos ver que el Señor, en otra clase estuvimos hablando de cuando el Señor lo sacó de Egipto, el Señor día a día le iba proveyendo de diferentes necesidades que ellos tenían, el Señor le iba proveyendo, pero sabíamos que era una lección de vida para que ellos aprendieran a depender de Dios y que conocieran a Dios, porque sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, venía con muchas idolatrías, venían con muchas creencias. Entonces, ni ellos mismos sabían para lo que ellos daban, pero Dios sí conocía al pueblo. Y por ende, el Señor lo sacó para llevarlo a esa tierra. Pero cuando el Señor vio su corazón y que ellos de varias maneras estaban declinados al mal, entonces el Señor lo que hizo fue que ese tiempo pasara 40 años. Entonces ahí ellos pudieron ver la mano poderosa obrando del Señor y todavía así muchas veces eh, renegaban de Dios y hacían lo que a Dios no le agradaba. Y siempre Moisés como mediador entre el pueblo y Dios siempre apelaba por misericordia para el pueblo. Y en Deuteronomio 7:9, y llegaste a este lugar, eso está, dice, y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Ot, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y lo derrotamos. Referencia, eso está en número 21:21-30, en Sejón, que habla de Sejón. En número 21:33-35 de Ot. Y tomamos su tierra y la dimos por la heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Recordemos que Moisés en este momento él le está recordando, como él inició fue recordándole al pueblo de lo que el Señor le había librado y de lo que el Señor hasta ahora o en ese momento había hecho por el pueblo. Y él le está haciendo memoria de todas de las victorias que Dios le entregó y de que cuando ellos se enfrentaron a estos reyes o a esta gente que estaban comandando ahí, el Señor le dio la victoria, ellos pudieron vencerle y ellos entonces tomaron la tierra que tenía estos reyes, Sejón y Esbón, y entonces se la dieron a la tribu de Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Su tierra se situaba, y nota, esta tierra se situaba en el lado oriental del río Jordán. Recordemos que en este discurso ellos están de este lado del río Jordán, todavía ellos no han pasado a Canaán. Ellos se están preparando para entrar a la conquista y como sabemos que ya Moisés, Dios le había hablado y le había dicho que él no iba a entrar a la tierra, entonces ya Moisés está dando los discursos o él está rectificando las leyes del pacto, porque sabemos que ya esa generación que estaba ahí era una generación nueva, que recordemos que el Señor solamente de 20 años hacia abajo era que iban a entrar, por ende, muchos de ellos quizás no tenían las leyes refrescas, entonces era necesario que Moisés él les recordara el pacto que el Señor había hecho, o las leyes que el Señor le había dado a sus padres o abuelos, porque ya esa generación había desaparecido. En Deuteronomio 26:37 podemos ver esto que se menciona aquí, que Moisés le está hablando al pueblo, de cuando Dios le dio la victoria en Sejón, el rey de Esbón, y Ot, rey de Basán. Entonces, aquí en Deuteronomio 2:26 fue que pudimos ver
este acontecimiento y dice, entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Hazar y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabón, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón eran fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta no. Por tanto, dicen los proverbistas. O sea que esta tierra que ellos tenían, ellos se la habían quitado anteriormente a lo de Moab. Entonces después el Señor, Moisés en este caso pide permiso para él pasar por su tierra, él no se lo permite y viene a enfrentarse a Moisés, entonces el Señor le da la victoria, ellos conquistan esa tierra y luego entonces ellos la empiezan a habitar, pero ya luego entonces que van a pasar a Canaán, recordemos que la tribu de Rubén y la mitad de Manasés, ellos pidieron quedarse con esa parte y que ellos iban a pasar a conquistar la tierra, pero luego ellos regresarían a tomar posesión de esa tierra. En Deuteronomio 20 del día al 15. Hoy todos vosotros estáis en presencia de Jehová vuestro Dios, os cabeza de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos varones de Israel. Este pacto incluye a todos líderes, mujeres, niños extranjeros y las generaciones futuras. En Josué 24-25, otro momento de renovación de pacto. Eso lo veremos cuando entremos a José, que ahí hay otra renovación de pacto. En el 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Este pacto confirma a Israel como el pueblo especial de Dios. En Génesis 17:7, Dios promete ser el Dios de Abraham y su descendencia. En el 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto no es solo para la generación presente, sino también para las futuras, para los futuros descendientes. Y esta referencia podemos ver otra cita bíblica en Isaías 52:21. Dios promete mantener su pacto a través de generaciones. Y esta referencia entonces también podemos verla en Deuteronomio 26:16. Jehová tu Dios te manda hoy. Y Deuteronomio 27:9. Hoy sacerdotes y levitas. Aquí en estos capítulos del día al 15 quiero destacar algo. De que en estos tres capítulos hay algo que me llamó mucho la atención, que en el primer capítulo él dice, hoy todos vosotros estáis estáis en presencia de vuestro Dios, ¿no, verdad? Pero luego más abajo dice, en el 12, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y el juramento que Jehová tu Dios concierta hoy. Vuelve y dice hoy. Y entonces en el 13 vuelve y dice, para confirmar hoy como pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. O sea, ese hoy quiere decir que estaban renovando el pacto en ese día nuevamente. Las cosas secretas y el Señor estaba renovando en ese momento ese pacto y dice hoy por tres veces en cada capítulo. Y en este pequeño párrafo, la palabra hoy aparece tres veces. Y de igual forma podemos verla en dos capítulos más, que en Deuteronomio 26:16, que también hace la referencia de dos veces de Jehová tu Dios te manda hoy. Y en el 27 también dice, hoy sacerdotes y levitas. Entonces, ¿qué no quiere decir cuando el Señor le habla hoy?
Hoy todos vosotros estáis en presencia de Jehová vuestro Dios. Este pacto incluye a todos, líderes, mujeres y niños, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy, para confirmarte hoy como tu pueblo, como su pueblo. Entonces, Moisés hace la referencia de hoy, porque en ese momento el Señor, ya aunque él le había dado el pacto, las leyes, pudimos verlo en número, en Levítico, pero entonces recordemos que él le está haciendo un recordatorio de la ley o renovando, porque ya él se está despidiendo. Entonces, para que ellos recuerden que, ok, el Señor lo dio en número, lo dio en Levítico, pero ok, vamos a hacer un paréntesis, vamos entonces, no vamos a pensar en lo que él dijo en Deuteronomio y en Levítico, en número y en Levítico. Ahora, el Señor dice hoy que él hace pacto nuevo hoy. Bendito sea nuestro Dios. Este pacto incluye a todos los líderes y ahí él entonces él dice que incluye a todos los líderes, mujeres, niños, extranjeros. O sea, todo el que componía el pueblo de Israel entraba en el pacto y él hacía referencia a que se renovaba ese pacto hoy. Y me llamó mucho la atención ese, esa palabra de hoy. Y pude entonces encontrarla en otros textos que de igual forma el Señor hacía énfasis cuando estaban también hablando sobre la renovación de esa misma palabra de hoy. En Deuteronomio 14, 29, 14 al 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que están aquí hoy con nosotros. El pacto no es solo para la generación presente, sino también para las futuras descendientes. Y referencia a Isaías 59, 9, 29, 21 dice, Dios promete mantener su pacto a través de generaciones. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dijo Jehová desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. En Deuteronomio 16. 29, 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que allá en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El Señor está haciendo la salvedad y le está diciendo y le está recordando lo que pasó en Egipto y que en Egipto eran un pueblo idólatra que tenían siendo Dios se lo tenía todo. ¿Y qué pasó con esta ciudad? Entonces el Señor le está diciendo a ellos que se cuiden de caer en lo mismo porque puede acontecerle lo mismo. Y que ellos vieron cómo ellos hacían todo tipo de abominación y de idolatría. Entonces el Señor le está haciendo énfasis a través de Moisés de que se cuiden de esas cosas y que por eso Él está diciéndole que tengan cuidado desde las mujeres, la familia y la tribu, porque un solo que se contaminase, en este caso con la idolatría, podía arrastrar a los otros. Y entonces ahí él dice y hace la referencia sobre la raíz que produce hiel y ajenjo. Entonces más adelante entonces estaremos mirando a qué el Señor quiere referirse cuando habla de la hiel y el ajenjo. En la Biblia el ajenjo y el hiel se mencionan en los libros de Apocalipsis, Jeremías y Deuteronomio. Apocalipsis 8:11. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas.
Jeremías 23:15. El Señor de los ejércitos hará que los profetas coman ajenjo y beban agua envenenada. La corrupción salió de los profetas de Jerusalén y se extendió por toda la tierra. En Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. No sea que haya entre ustedes alguien cuyo corazón se aleje del Señor Dios para ir a servir a los dioses de otras naciones. La palabra hiel puede significar bilis, cólera, amargura, rencor, resentimiento, veneno, pesar, dificultades, disgusto y pena. Eso quiere decir esta palabra de hiel. Y sabemos que la hiel mayormente lo vemos en los animales, que cuando a un animal dice se le explotó la hiel, se dañó el pollo, porque la hiel es amarga y automáticamente daña el pollo. Entonces, él dice que procuren de que no haya entre ellos ajenjo ni hiel, o hiel y ajenjo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es dañar al pueblo completo. Y el ajenjo era una planta venenosa que producía, incluso lo que producía era donde usted echaba esa planta se convertía el agua o lo que fuera totalmente amarga. Advertencia contra la apostasía. Moisés exhorta al pueblo a mantenerse firme. Jehová advierte especialmente contra la apostasía individual. Un solo hombre o mujer que se aleje puede sembrar una influencia destructiva en la comunidad. A eso es que se refiere cuando se habló en el versículo de la hiel y el ajenjo. La apostasía individual, un solo hombre. Por eso el Señor estaba hablándole a todo el pueblo, porque un solo hombre podía hacer que el pueblo completo se contaminara, trayendo discordia, y vimos lo que significaba la hiel. La apostasía colectiva, cuando una familia o tribu se aparta, en efecto puede provocarse como una enfermedad espiritual. Esa es la colectiva, cuando una familia o tribu se aparta. Moisés usa la imagen de una raíz que produce hiel y ajenjo, que simboliza el peligro de permitir que actitudes o prácticas corruptas arriesguen el pueblo de Dios. Raíz representa el inicio de un problema aparentemente pequeño, pero capaz de crecer y contaminar a muchos. Por eso está hablando de la raíz. Entonces, eso es muy delicado y eso se suele ver mucho en las iglesias. Vaya la redundancia, de situaciones que la raíz, recordemos que cuando las plantas echan raíz, la raíz es la que hace que el árbol pueda sostenerse, porque la raíz no crece hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, mientras más la raíz profundiza, más fuerte se vuelve el árbol. Hiel y ajenjo son figuras de amargura, veneno y destrucción espiritual. Tenemos como referencia Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a alguna raíz de amargura os estorbe. Deuteronomio 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Este versículo condena la arrogancia espiritual de quienes desobedecen deliberadamente. En Jeremías 7, del 9 al 10, una actitud similar de hipocresía, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre,
y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Wow, este capítulo no está hablando, Moisés cuando le está hablando al pueblo, y Moisés le está haciendo referencia, como haciéndole saber de que ellos, que oyendo estas palabras de esta maldición, se bendigan en ellos y digan, como ellos han visto la mano poderosa de Dios obrando en ellos, cómo Dios ha sido su sustento, cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto. Quizás muchos entendieran que Dios estaba comprometido con ellos, o obligado con ellos. Entonces Él le está diciendo, como, crean ustedes que si ustedes haciendo lo malo, andando en desobediencia, en embriaguez, ustedes creen y en su arrogancia espiritual, ustedes vengan a decir como que, aunque yo ande así, como quiera, Dios me va a bendecir, o Dios va a estar conmigo. Entonces él le está haciendo referencia de que ellos se cuiden de eso, que si ellos se debían tras Baales, ellos hacen mal lo malo delante de Dios, pues nada de las promesas que el Señor le ha dado, ellos la van a ver. Que no crean ellos que haciendo lo malo, ellos puedan como enorgullecer y decir, que a pesar de que ellos hagan lo que hagan y anden como hagan, pues Dios estará con ellos. Entonces él está haciendo referencia de que eso no va a pasar. En Deuteronomio del 29-21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto, escrito en este libro de la ley. Y Jehová lo apartará de todas las tribus de Israel para mal. La idolatría lleva a la separación de Dios y del pueblo de la alianza, lo que hace que el pacto, la alianza entre Dios y el pueblo de Israel se pueda romper, o el Señor le dé la espalda a ello, es la idolatría, el pecado. De lo contrario, el Señor siempre continuaría con ello. Y podemos ver que cuando eh, buscaron a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo, cuando él no pudo lograrlo porque Dios no se lo permitió, entonces ¿qué hizo el rey de Moab? Entonces mandó la moabita, las mujeres de Moab, a que ellos pecaran, porque ellos sabían que de la única forma que Dios se apartaba del pueblo era si el pueblo pecaba. Mientras el pueblo no pecara, Dios siempre le iba a dar la victoria, le iba a dar conquista y siempre estaría con ellos. Y el Señor en el pacto, en la alianza, en las promesas que estuvimos mirando en clases anteriores, de las bendiciones y las maldiciones, la bendición de obedecer a Dios y la maldición de no obedecer a Dios. Y aquí podemos ver como la palabra lo está diciendo también, de que Jehová apartará de toda tribu de Israel para mal. La idolatría lleva a la separación de Dios y del pueblo de la alianza. En Éxodo 32-33, los que pecan serán borrados del libro de Dios. En Éxodo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Wow, del libro del Señor. No, no ni siquiera del pueblo de Israel, de su libro. Gloria a Jesús. Consecuencia de la desobediencia. En el capítulo 29, versículo 22 al 28. Y dirán las generaciones, bendirás vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que yo Jehová la habré hecho enfermar. Azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admán y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Sodoma y Gomorra, eso está en Génesis 19 del 24 al 25. Y Adná y de Seboín en Génesis 10-19. Sabemos que estas ciudades estaban cerca, a Adná y de Seboín, estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas también se fueron en esa destrucción, y sabemos muy bien por qué el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra y juntamente estas ciudades con ella, por su
pecado, por su desobediencia, por su idolatría y todo el pecado que ella hacía. Entonces, Amán y Seboín, al igual que Sodoma y Gomorra, eran ciudades conocidas por su extrema maldad, que incluía idolatría, corrupción y una vida moralmente depravada. La Biblia describe la Biblia no describe el juicio de Dios como un fuego que destruyó estas ciudades por completo debido a su pecado. Y eso lo podemos ver en Génesis. El juicio de Dios es justo y severo. La destrucción de Atmán y Seboín junto con otras ciudades es un recordatorio de que Dios no tolera el pecado, aunque su paciencia es grande. Su justicia no puede ignorar la maldad persistente y es un llamado al arrepentimiento. Pasajes como Oseas 11:8 muestra que aunque Dios es justo, también es misericordioso. Él desea que su pueblo se arrepienta en lugar de enfrentar su juicio. El peligro de influenciar, de influenciar negativamente. Las ciudades destruidas estaban en un contexto de corrupción generalizada, lo que enseña la importancia de evitar entonces conductas que nos alejen de Dios. Esto porque siempre la gente dice, no, porque Dios es amor, Dios es amplio y misericordia. Sí, su palabra lo dice. Pero cuando el pecado llega a un punto, que fue lo que pasó con diferentes ciudades, con Sodoma y Gomorra, y esta misma ciudad que menciona aquí, Adnán y Seboín, llegó el pecado demasiado alto, demasiado, era totalmente depravado y ya conocemos la historia. También en Egipto, ¿qué pasó? Las plagas, todo eso por la corrupción que había. Si empezamos cuando iba a destruir a Nínive, ¿por qué era? Porque se habían desviado. Esa misma ciudad de Canaán, ¿por qué el Señor se la entregó al pueblo de Israel? Si ellos hubiesen estado haciendo lo bueno delante de Dios, yo estoy segura que el Señor le iba a buscar otra tierra al pueblo de Israel para que ellos moraran. Pero es que también ellos lo estaban dedicados a la idolatría, a sacrificio de niños, todas esas cosas que al Señor, muchísimos dioses de habido y por haber, todo lo que al Señor no le agradaba. ¿Por qué? Porque hubieron otras ciudades que el Señor a Moisés le dijo, no, esa yo no te la entrego, esa déjamela ahí. Y ellos no pudieron conquistarla porque simplemente el Señor no se lo permitió. ¿Y por qué el Señor no se lo habrá permitido? Puede ser que hubiera gente justa, puede ser que hubiera gente que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el Señor, a través de Moisés, le está diciendo, nuestro gran Dios le está diciendo, a través de Moisés, y le está advirtiendo, porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabía lo que iba a acontecer de a pie a pa con el pueblo de Israel. Porque cuando vemos la historia del pueblo de Israel, a veces uno humanamente uno se pone a pensar y dice, pero aquí, y era que el Señor, pero el Señor es Dios y Él lo sabe todo, y tanta agua bebé que le dio el pueblo de Israel, pero, y era que Él no sabía que ese pueblo iba a ser así, sí, el Señor lo sabía todo. Ahora bien, el Señor usa todo para un propósito. Y porque Abraham encontró gracia delante de Dios, Dios encontró algo especial en Abraham y entonces lo eligió. ¿Para qué? Para entonces hacer pacto con Abraham, con su descendencia, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor sí lo sabía y el Señor es amplia en misericordia. Por eso fue que en un momento el pueblo colmó al Señor y el Señor estaba dispuesto a destruirlo. Pero Moisés, que era un hombre, como dice la palabra, manso y humilde de corazón, habló por ello. Y le dijo al Señor, Señor, que van a decir de tu gran nombre, van a decir que porque tú lo sacaste de Egipto y no lo entraste a la tierra, entonces lo mataste tú en el desierto. Entonces el Señor en su misericordia ha seguido teniendo misericordia, porque hasta ahora el Señor ha seguido teniendo misericordia del pueblo de Israel. Entonces todo esto que el Señor le está diciendo, podemos ver en estos capítulos que el Señor a través de Moisés le está dando profecía, porque Moisés le está diciendo, oye, si se desvían, ustedes se van a desviar. En un capítulo que vimos atrás le decía, ustedes se van a desviar, si se desvían, el Señor lo va a dispersar, el Señor lo va, y o sea que ellos, lamentándolo mucho, se desviaron, pero todo eso el Señor, Moisés aquí dándole nuevamente, recordándole, Dios se lo dijo, Dios se lo profetizó a través de Moisés, diciéndole lo que no hagan. Moisés le estaba profetizando lo que ellos iban a hacer. Continuamos, que si me dejan, terminamos mañana. En el 29-25. ¿Están aquí, mis hermanos?
Amén, amén. Oh, No hermana nos Elías. hemos ido, no nos hemos Amén, ido. Estamos amén. activos. Oh, pero Dios mío, Señor. Activos todos. Amén. Santo, aleluya. Bendito Dios. En el 25 dice, y responderá por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. La desobediencia al pacto trae juicio. Ya estuvimos hablando sobre eso. Y referencia en Segunda de Reyes 17, 7, 23, detalle del exilio de Israel por su idolatría. Ya más adelante pudimos ver qué pasó con ellos en Segunda de Reyes. Sabemos qué pasó en Daniel con ellos, cuando el exilio, cuando Babilonia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se declinaron a la idolatría, se desviaron. Todo lo que el Señor le advirtió más adelante, según fueron las generaciones, fueron pasando y naciendo, se fueron olvidando del pacto que el Señor había hecho con el pueblo. Consecuencia de la desobediencia. Jehová, en el 29, Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Este es un recordatorio de que el juicio de Dios es justo y severo. Lamentaciones 2:1-5, una descripción del juicio de Dios sobre Jerusalén. La soberanía de Dios en Deuteronomio 29:29. Aquí era donde el capítulo que mi hermano Jorge estaba hablando ahorita. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Este versículo destaca que no todo está al alcance del entendimiento humano, pero lo que Dios ha revelado en su ley es suficiente para obedecerle. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, todo lo que el Señor quiso o quiere que sepamos está en su palabra. Toda la revelación de Dios que el Señor quiere que el ser humano sepa está en su palabra. Por ende, la palabra está ahí para todos, sin excepción de personas. Y si nosotros la leemos y le pedimos la sabiduría al Señor, entonces el Señor traerá la iluminación de su palabra porque ya ella ha sido revelada. Y sabemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, las reveladas, y para nuestros hijos y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios son para nosotros, la palabra de Dios han sido revelada para nosotros. Solamente es leerla, pedirle la sabiduría, el discernimiento y el Señor traerá la iluminación, sin excepción de personas. Eh, hasta aquí, eh, hasta aquí el desarrollo de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para entrar entonces en preguntas y respuestas. No, sierva, no. Prosiga, prosiga. Seguro. Dele, dele para allá. Dice que la revelada, la divina, más las reveladas son para nosotros, la revelada y divina. Dios ha revelado su voluntad, leyes y propósito a través de su palabra, para que los hombres puedan conocerla y obedecerla. Y el legado espiritual, esta revelación no es solo para la generación actual, sino que está destinada a ser transmitida de padres a hijos, formando una herencia espiritual. Lo mismo que estábamos leyendo en días pasados, que nuestro hermano Jorge estaba leyendo y que decía un versículo, que esta palabra debemos decirle a nuestros hijos, repetirla de día de noche, pegarla en la puerta de la casa, en el camino, hablar de ella. Entonces aquí de igual forma nos dice que debe de ser transmitida a nuestros hijos para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Responsabilidad humana. Lo que Dios ha revelado requiere acción. Los creyentes deben vivir en obediencia a su ley.
El objetivo de la revelación, Dios nos revela su voluntad simplemente para conocimiento intelectual, sino no es solamente para conocimiento intelectual, sino para guiar a su pueblo a una vida de santidad y fidelidad a Dios. La humildad ante el misterio de Dios. Hay cosas que no podemos entender y no necesitamos saber. Nuestra relación con Dios se basa en fe, no en tener todas las respuestas. Y tenemos muchísimas preguntas que no tienen respuesta porque las respuestas solamente las sabe Dios. Por eso es que dijo en su palabra el Señor Jesucristo, bienaventurados son los que sin haber visto creen, porque muchos vieron y no creyeron. Entonces nosotros le servimos a Dios por fe en su palabra, por lo que dice su palabra. Valorar lo revelado, en lugar de enfocarnos en lo desconocido, que ahí es donde siempre, ahora hay una ola que solo quieren estar escarbando, 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 buscándole la quinta pata al gato. Y hay cosas que Dios permite y nos las revela, nos las muestra, pero hay otras que son misterios de Dios, que no ha llegado el momento de que sean reveladas. Entonces, valorar las cosas reveladas, que apreciemos lo que el Señor en su misericordia a través del Espíritu Santo nos revela. Valorar, aprovechar, ponerlo por práctica, amar todas esas verdades que el Señor en su misericordia nos ha revelado. En lugar de enfocarnos en lo desconocido, debemos centrar nuestra atención en las enseñanzas y mandamientos claros que Dios nos ha dado en su palabra. Obediencia generacional. Este versículo subraya la importancia de transmitir las enseñanzas de Dios a las generaciones futuras, asegurando la continuidad de la fe. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros hijos de enseñarles la palabra de Dios. Mañana, cuando ellos sean hombres y mujeres, tengan sus hijos, también ellos le aplicarán o le enseñarán la palabra. Entonces dice que aquí debe ser continua y creciendo en la fe. Nosotros, en un ejemplo a mis hijos, yo siempre le enseño que todo, por todo hay que orarle al Señor. Un ejemplo, me duele la cabeza, ok, vamos a darte un calmante, pero ven, vamos a orar. Tú oraste para que el Señor te sane, sí. Ok, si tienen una actividad, está bien, tú tienes el talento, ahora vamos a orar para que ese talento el Señor lo manifieste, porque tú puedes tener un talento, tú puedes hacer, pero si Dios no pone la gracia en uno, nada uno puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre sin gracia, sin la gracia de Dios, nada puede hacer, nada puede hacer. Y al punto tal que mi hijo tenía un tryout, una prueba de básquetbol, no sé pronunciarlo bien, pero él tenía una prueba de básquetbol. Y que él viene y dice, miren, nos dice la noche antes, yo tengo una prueba mañana, yo quiero que antes de irme, papi, mami, yo quiero que oren por mí. Ok, no hay problema. Pero él estaba más apurado que nosotros oráramos por él que nosotros mismos. Y eso era el otro día, antes dice, mami, acuérdate. Yo sí, está bien, mami, acuérdate. Ya cuando se iba, vengan, nos buscó, estábamos en diferentes lugares de la casa, nos buscó, vengan, oren por mí, vengan. Y mientras yo esté por allá, sigan orando por mí, que sé yo, ¿qué? ¿Por qué? Esas son las cosas para la gloria de Dios, que uno que ha conocido al Señor, uno no nació en un hogar cristiano, pero ahora nuestros hijos tienen el privilegio de que algunos nacieron en un hogar cristiano, pero otros son desde pequeñito, no han conocido otra cosa porque sus padres se convirtieron desde pequeñito. Entonces, esos son los valores en Dios que uno le va inculcando a ellos, de que todo lo que uno vaya a hacer es encomendarlo a Dios, porque el único que puede poner su gracia y el único que puede hacer que tú brille donde quiera y poner tu gracia y el conocimiento se llama Jehová. Entonces, eso uno le va inculcando, que ellos entiendan que deben de depender de Dios para todo lo que vayan a hacer un examen, oren, 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 encomiéndense a Dios, porque eso lo enseña a ellos a ser dependientes de Dios. El día que no lo hagan y le va mal, ya saben que no le fue mal porque no oraron. Si oraron y le va mal porque fue la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo en la palabra de inculcarle en las generaciones continuar en la fe del Señor. Y la cita relacionada con referente al último versículo que estuvimos leyendo,
Es en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así como mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y pensamientos de Dios trascienden la comprensión humana, lo mismo que estábamos hablando, que nuestra mente se queda corta, nosotros podemos solo ver lo que el Señor nos permite ver, pero no nos imaginamos las cosas maravillosas y las cosas poderosas que el Señor todavía en su misericordia no nos las ha revelado. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. La grandeza de Dios está más allá de nuestros entendimientos. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La revelación de Dios en su palabra tiene un propósito práctico y transformador. En Deuteronomio 29:29 nos enseña a descansar en la sabiduría infinita de Dios mientras nos enfocamos en obedecer su palabra revelada. Aunque no la entendamos, todo podemos confiar en su carácter y fidelidad y transmitir su verdad a las futuras generaciones. Este versículo es un llamado a la humildad, la obediencia y la fe. Este último capítulo que pudimos ver, para la gloria de nuestro Señor. Well, la pregunta, ¿cuál es el propósito principal del capítulo 29 de Deuteronomio? Cri, 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 cri. La obediencia, hermana. Amén, hermana Malfa. La obediencia, porque usted viene resaltando, al igual que los capítulos anteriores, que siempre Dios procuraba que su pueblo fuera obediente y se sometiera a su mandato de estatuto y siguieran su voz. Y por eso vino mucho desenlace, porque ya hubieron pueblos incluso que conocieron realmente cuál era el propósito y lo llevaron hasta en ocasiones hasta pecar para que Dios se apartara de él, porque sabían que mientras Dios estaba con él, ellos eran un pueblo fuerte y no era fácil de vencer. Amén, amén, hermana Malfa. El propósito principal es la renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, antes que cruce el río Jordán. Moisés recuerda la obra poderosa de Dios, advierte sobre los peligros de la desobediencia y subraya la necesidad de fidelidad al pacto. Amén, hermana Malfi. Ven acá, la fanfarria, ¿dónde está, Jorge? ¿Y cómo que se fue, sierva? No, no se escucha. Ahora, No se escucha. ahora. Ah, Y perdón, mis hermanos, que no estuve tan atento. Tengo aquí la niña media mala, me tuve que mover mucho. Pero en lo que escuché voy a responder. Amén, gracias. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Qué milagros realizó Dios durante los 40 años en el desierto según Deuteronomio 29? Bueno, pues los vistió, les proveó con los alimentos, con todo. Dios siempre estuvo ahí, siempre. Amén. Vimos que ellos crecieron, se fueron adultos y su ropa creció. O sea, todo Dios siempre estuvo a la vanguardia, como Hermana, decimos. Dios no escatimó ningún detalle sobre la Ujú. sobrevivencia de su pueblo. Amén. Amén, amén, amén.
Dios preservó milagrosamente los vestidos y el calzado de los israelitas para que no se envejecieran y proveyó su sustento sin que tuvieran necesidad de pan, vino o sidra. Deuteronomio 29, 5 al 6. Esto muestra su cuidado constante y su poder sobrenatural. Amén. 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 Vamos allá. ¿Qué significa la expresión raíz que produzca hiel y ajenjo en el versículo 18? Wow, eso es tensa. Habla de disensión, habla de raíz de amargura. Ayúdenme, mis hermanos, que son muchas. Sí, habla también de celos. Ujú. Otro punto es que también envidia. Amén. Y pues, para describirlo un poco mejor son, digamos, son las obras de la carne, pues. Así mismo. Sí. Sí. Amargura. Ujú. Sierva, pero que usted explicó que lo que la hiel o la hiel. 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 Y él. Nosotros Y decimos él, pero hiel, ya pero es no una es Sí, hiel, porque es nosotros comparación. hiel, decimos hiel, a veces decimos, pero qué hiel tú tienes, o sea, como qué carne, pero es qué hiel. fuerte eres. Y él, qué amargura. La hiel es amarga. Mm, Es ujú, ujú. amarga, sí. No sé si La conoce. hermana utilizó ese vocablo para definirnos mejor y que nosotros tuviéramos consciente de la consecuencia. Y es verdad, cuando yo que estaba en la pollera aquí en Salaciri trabajando, en el norte, hay una parte del pollo que tiene que ver con lo que va por dentro y nosotros le quitaban no era eso, y era para que el producto donde iba a caer, esto no dañara el paladar ni la sustancia en sí, para que no fuera tirado a la basura. Ujú. Vayan Entonces ya. ella hizo una referencia de todo eso. Sí, y que el ajenjo Me es gusta. una planta mencionada en la Biblia con un fuerte simbolismo, además de su significado literal. Aquí se detalla su significado. El ajenjo es literal. Ajenjo es una planta aromática, artemisia, conocida por su sabor extremadamente amargo. Es originaria de Medio Oriente y se ha utilizado históricamente como medicina y en la preparación de bebida alcohólica, pero su alta concentración puede ser tóxica. Oye, Y en Amén, las amén. escrituras el ajenjo aparece con un fuerte simbolismo de amargura, sufrimiento y juicio. Es el ajenjo. amén. La Amén. hiel es otra cosa, pero el ajenjo es esto. Representa Amargura, situaciones sufrimiento. difíciles, castigos divinos o la corrupción moral y espiritual de la humanidad del pueblo. Y en Amén. Lamentaciones no habla sobre esto. Incluso cuando dicen la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que él dijo que tenía sed, dice en la escritura que él le dieron vino, pero el vino tenía, tenía esta planta, tenía esto que amargaba, que incluso cuando dice que él no pudo beber porque era demasiado fuerte el olor y el sabor. En Apocalipsis Hermana, 8:10 eso dice, es, dígame. Ese era eso vinagre, ¿no? dice Sí, pero cuando la estaba parte del vinagre exactamente, porque, tenía esa planta, dígame. entonces, bueno, su conocimiento nos revela ahora a nosotros que realmente era vino, pero mezclado con esta planta, se utiliza la palabra vinagre para saber lo difícil que era para el paladar, ¿verdad? Ujú. Para poderlo ingerir. Bueno, la escritura dice que era vinagre y que tenía vinagre y ajenjo y que él no pudo tomar de ello. No sé si ellos le llamarían así, lo que cuando le di la definición del ajenjo dice que lo utilizaban para remedios medicinales y también para Ujú. hacer vino, pero que era muy fuerte Wow. el sabor. Estoy buscando la cita bíblica que la tenía por aquí, no recuerdo dónde,
donde me da la cita de Jesús cuando él dijo que tenía sed y le dieron el vino, el vinagre, pero eso tenía esta planta que amargaba muchísimo. Amén, Ahorita, amén. ahorita Amén. se la, No, se la- está bien. Estoy de Juan acuerdo con 19, usted, si no. 28 al 30. perdón, Sí. Juan Estoy de 19, acuerdo con 28 y usted. 30. ok. Si usted lo tiene, lo puede leer, sierva. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Estoy leyendo lo que encontré. Ujú. Déjame Mm. buscar el versículo pues, directamente. Juan Estamos aquí, 19, estamos aquí. Juan Amén. 19, 28 y 30. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero no dice de la hiel. No, el ajenjo, yo creo que era que tenía. Pero entonces yo que estaba Yo vi buscando la dice, cita, Del yo lo que me ajenjo. acuerdo ahora. Ujú. Ok, ya ahorita después yo se la comparto, no se preocupe, todo va a salir bien. Amén. Mateo 27:34 me parece, lo encontré. Lo que la hermana busca la cita, entonces la pregunta que estábamos leyendo dice, ¿qué milagros realizó Dios durante los 40? Ya vimos esa. Mateo 27:34, mi hermana. O Le dele. dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Ahí después es, de haberlo probado, no quiso beberlo. exacto. Mírelo ahí, hermana Amalfi y hermana Raiza. 27:34 de Mm. Mateo. Y recordamos que la hiel, hicimos la comparación que nuestra hermana Malfi estaba hablando de cuando hablamos de cuando a un pollo, un animal, se le explota la hiel, ya esa carne no se puede comer. Ujú. El pescado también contiene ese. Ujú. Sí. Ujú. Y sobre el ajenjo, bueno, en el país nosotros conocemos una mata también que es bien amarga y se le llama sauco. No sé si la han escuchado, sauco. Es bien, bien amarga, amarga, amarga. No sé si tenga alguna similitud con la del Medio Oriente, pero es lo más amargo que yo creo que hay en Sudamérica. Gracias a Dios. Wow, wow, wow. Sí, Allá hay sí. una que es amarga, pero le dicen con diamol. No sé si Amalfi la ha oído. La hacemos paté, como decimos nosotros cuando tenemos pequeña en el cuerpo, le llamamos raquiña. Exactamente, con diamol. Pero creo Pero que el yo no ajenjo era más conozco amargo. eso. ¿Eh? Yo no conozco esa mata, ¿Cómo va a ese ser? árbol. ¿Tú no Och, conoces esa matica que Sierva, se da como escúcheme, pero un yo no soy lazo de del campo. bujuco, un lazo de bujuco así en todo y No, no. Le voy a Jesús preguntar a mi crece, mamá. Jesús, amén. Entonces, efectivamente, nuestra hermana Malfi, nuestra hermana Raiza. Gracias, hermana Ilie, por la lectura. Eh, Amén. contestaron correctamente todo lo que aportaron. La raíz que produce hiel y ajenjo simboliza cualquier actitud, pecado o influencia que surja dentro del pueblo y que pueda contaminar a otros, trayendo amargura, veneno espiritual y alejamiento de Dios. Representa un peligro oculto que puede crecer y destruir la comunidad. Dios que nos libre y tenga misericordia. Santo. Sí es, amén, sí. Amén. Y entonces como la gente, que una mata que crece hacia abajo, tú no la ves. Y va creciendo y echando raíz abajo y se va fortaleciendo. Entonces Dios, ahí es donde que la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que es el que nos guía toda verdad, toda justicia, que el oculto lo saca a la luz. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia, lamentándolo mucho, que puede ir rumbo al fracaso, porque el que nos guía y revela las cosas ocultas, ya sea de lo que no está alineado, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sierva, discúlpeme. Eso lo podemos relacionar.
Perdón. No, mi hermana No. Ilie. No, que Siga, decía siga. que eso lo podemos relacionar con el versículo cuando se dice la palabra que no debemos permitir que en nuestros corazones se arraiguen raíces de amargura. ¿no? Ujú, Ujú. amén. Sí. Trabajar todo lo interno para que Gloria a se Dios. refleje lo. Es una lucha, sí, es una lucha, pero imagínense. Sierva de Jehová, usted o los dominicanos que usamos ese término, que me quedé ahí en Q, me quedé parada porque no entiendo por qué entonces, o en qué término, usted quizá, hermano Jorge también, decimos a veces, según la actitud que presente una persona, le decimos, no, pero ¿qué hiel tú tienes? O sea, ¿qué queremos entonces decir cuando decimos eso? O sea, qué fuerte tú eres. Si es Ajá, Qué como qué fuerte, fuerte tú qué eres, fuerte. qué fuerte hiel, tú tú tienes eres, o una sea, como hiel. tú eres, tiene una hiel, como sea tú, Sí, porque si la es hiel amarga y como contamina, la hiel tuya es bien fuerte, que tú tuviste la cachaza, ya tú haces eso. Ah, ok, sí, ok, ok, difícil ok. de sobrellevar. Y no es hiel, es hiel. Hiel. Siervo, usted sabe que el Somos dominicano es lo que me nosotros que inventa. decimos hiel. Sí, mi Pero hermana, pero podemos, ¿cómo decir? Podemos decir, pero se dice hiel, porque es el verdadero nombre. Thank you. amén. Gloria a Dios. Ana Elia, ya, Y él, usted iba a decir algo. tremendo. Ya lo dije, sierva, que fue Amén. cuando hablé con de la raíz de amargura. Amén. Gloria a Dios. ¿A quiénes iban dirigido el pacto que Moisés renovó en este capítulo? ¿Cómo fue? Repite la pregunta. ¿A quiénes iba dirigiendo el pacto que Moisés renovó? A los nuevos, a los de 20, a los de 20 años para abajo, ¿no era? A la Hubo un nueva capítulo, generación. hubo un capítulo que se hicieron unas cuantas menciones. Denle mente, a ver. Espérese, déjeme hacer. Mm. A las generaciones venideras. A vuestros niños, vuestras mujeres y extranjeros que habitan en medio de tu... esos. Exacto. Gloria a Dios. Yes. Pero Jorge, la fanfarria, ¿pero y dónde que está Jorge? No, él Aquí está está. durmiendo hoy, ese No, siervo. aquí estamos aquí. No, pero esa No, fanfarria pero no nos gusta porque esa fanfarria de que no se saben las cosas. no me apures cuando esté otro maestro dando la clase, que tú estés con la fanfarria, que tú no lo dejes hablar, yo voy a armar una revolución. Ay, 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 ay. Se Fire, formó. fire, fire, No, fire, fire. hermana María, ayúdelo. Lo que Esta pasa es que ayuda cuando idónea no está fácil, respondemos, ¿no? Esta ayuda idónea no está hermana, fácil. hermana María, Dígame. le va a tocar ayudar a Jorge cuando te respondamos que usted entienda que estamos en lo correcto, porque usted es la maestra, usted va a tener que empezar la fanfarria con su voz y Jorge lo sigue atrás, Sí, sí, sí. Para la Ayúdelo próxima, ahí, sierva para de la Dios, porque próxima está voy quizá. a buscar una confirmando cantina. de que lo que estamos diciendo es cierto. Amén. Voy a buscar una Amén. cantina para la próxima. Gloria a Dios. Tanto. Una Aleluya. cuchara y una cantina. Ya tú sabes, esa de aluminio que uno. Ajá. Amén, hermana Raiza. El pacto estaba dirigido a todos los miembros de la comunidad de Israel, sin excepción de líderes, hombres, mujeres, niños, extranjeros y siervos. Deuteronomio 29, día al 11, también incluía a las generaciones futuras, mostrando que el pacto es perpetuo. Hermana Raiza, hermano Wilber, todo lo que dijeron, muy bien lo hicieron. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Ay, Jesús. me Tanto. siento, que no voy a decir orgullosa porque el orgullo no es de Dios, pero me siento muy bien con mis amados estudiantes. Gloria a Gracias, Dios. gracias, Aleluya. maestra, Estamos gracias. aquí, estamos aquí. Gloria La a Dios. gloria a Jesús. Amén. ¿Qué Los alumnos enseña? están aventajados. ¿Qué, qué enseñanza nos deja el versículo 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Muchas cosas, sierva, y santo. Eso que usted dijo, que estamos escudriñando mucho, hay cosas que el Señor las habla muy claras en su palabra, pero hay cosas que el Señor prefirió, el Señor decidió dejarlas en secreto, que le pertenecen a Él, que no es para nosotros saberla, que estemos tranquilos, fortaleciéndonos en Él y en lo que Él nos ha dejado. Amén, amén. Sí, porque a veces escudriñamos mucho, pero lo que tenemos ni siquiera lo guardamos y Él lo que nos manda es a obedecer su palabra. Entonces estamos escarbando y buscando cosas
que el Señor en su misericordia no han sido reveladas, pero la palabra que no ha sido revelada, que Él nos manda a guardarla y como Él dice que se la enseñemos a nuestros hijos y que la pongamos en práctica, no lo hacemos. Ujú. No, y que esa escudriñadera lo que trae muchas veces confusión. Yo, mira, hay cosas, yo le tengo muchísimas preguntas a Dios, pero en un momento que el enemigo como que quería venir a turbarme, porque hay veces que cuando tú empiezas en tu humanidad a hacerte preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Llega un momento que si tú, Dios no te da la sabiduría y tú no estás Tú alerta, dejas de creer, no, y estás tú ahorita cuestionando a Dios. ya lo ¿Entiendes? sabes. Entonces, sí, entonces llega un momento y dice, mira, Señor, tú hiciste el mundo, tú eres el que sabe todo, yo no lo voy a cambiar. Cuando tú quieres mostrarme algo, revelarme algo, tú lo harás. Yo voy a seguir confiando en ti, creyendo y suelto ese tema. Si a ti te place en un futuro, tú me lo muestras. Cuando estemos delante del Cordero, Jesús, si quiere, también nos lo va a decir, si no, también, porque nosotros ni pendientes vamos a estar preguntándole, que Señor, ¿y por qué esto? Si vamos a estar en la presencia de Él, lo que vamos a estar gozosos que llegamos. Mm, Gloria a amén, Dios. así es. Amén, hermano. Yo Amén. testifico ahora, mis hermanos, que yo entré en un éxtasis así cuando revela la palabra que subieron al monte, que un discípulo dijo, hagamos 3 carpas, una para fulano, una para perenciona. Yo estaba buscando, yo quería respuesta, yo quería Sí. por qué la transfiguración, Ujú, por qué mostró. ujú. Yo quería estar ahí, yo quería como que Dios me llevara en el espíritu, en visión, no sé cómo, pero yo quería estar ahí. Mm, Sí. Gloria a Dios. Sí, pero hay cosas que están ocultas, como bien están hablando, que solo le pertenecen a Dios, como hay una parte en el libro de Daniel que le dice a Daniel, sella estas palabras y guárdalas que son para el tiempo de fin. Ujú. ¿Qué palabras son? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Amén, Amén, hermano. hermana. Yo quería Igual, compartirles algo y amén. es referente a una enseñanza, bueno, que nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que y debemos de aprender, que es de vivir con fe, como Amén. lo hizo Abraham, que es el padre de la fe, ¿no? Cuando el hijo le preguntó que, que, que estaba todo, ¿Dónde estaba el cordero? el cordero, entonces él le dijo, el Señor proveerá, Amén. ¿ya? Y él sabía lo Eh, que iba, ¿no? Pero Se profetizó a sí mismo, amén. que el Señor le dice, Clara, Abraham le dice a su hijo, el Señor proveerá de cordero, ¿ya? O sea, esa fe tan impresionante que sabía de que el Señor no le iba a permitir sacrificar a su hijo y que si aún lo sacrificaba, él se lo iba a revivir. O sea, yo vuelo a pensar que el Señor algo grande y maravilloso iba a hacer en Iba ese a momento. manifestar. Sí. Amén. Amén. Así Estoy de mismo. acuerdo, hermano. Amén. Son cosas profundas, pero reales. Sí. Dios que nos ayude. Amén, amén. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque mi hermana también hay un nivel de enseñanza. Hay un nivel de enseñanza en la palabra y es que realmente lo que se ha expresado hace unos minutos de las cosas que Dios nos permite conocer y aún no somos tan fieles para cumplir tal cual, que se ven como sencillas, pero dice su palabra que Él está dispuesto también a revelar aquella cosa oculta que ojo no vio, oído no escuchado aún todavía y que no ha subido al corazón del hombre. Ujú. Así es. Entonces, ahí es que entramos también al nivel de intensidad. Yo le digo intensidad al nivel de búsqueda Ujú. y de santificación en su presencia para Eso, que Él nos encuentre grato delante de sus ojos y nos lleve a tales niveles. Amén. eso. Amén. Así mismo es, mi hermano. En Cristo podemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es.
Santidad, santidad, sí. Amén. Santidad a Jehová, en él podemos. Ya yo ni quiero hacer la pregunta porque esto está demasiado bueno. Me encanta cuando se vuelve, se empieza a interactuar la clase. Esta es la parte que más me gusta. Entonces, Sí, amén. amén. Sí, porque aprendemos muchísimo así. Y podemos sentir su presencia con paciencia. Amén. La pregunta 5 que decíamos que, ¿qué enseñanza nos deja este versículo 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Este versículo nos enseña que hay aspectos de los planes y propósitos de Dios que están fuera de nuestra comprensión. Sin embargo, lo que Dios ha revelado en su palabra es suficiente para que obedezcamos y vivamos conforme a su voluntad. Nos llama a confiar en su soberanía y sabiduría. Ese Santo. fue el último versículo del capítulo. Tremendo. Eh, y ya para darle la conclusión, que a veces vemos todo lo que en la palabra está, el Señor lo puso con un propósito. Y a veces leemos y lo vemos tan sencillo hasta que el Espíritu Santo, como yo le digo, a él es que le place ya la palabra ha sido revelada, pero la iluminación, a él, el Sí, Espíritu Santo es que le place traérnosla. entregarla, amén. Y a mí me ha impactado el tema de esa palabra del ajenjo y el ajenjo que dice que el pecado produce amargura. Dios nos ayude a vivir una vida en santidad delante de Dios. Y Amén. siempre lo que hagamos, que lo hagamos Para preguntándole al Señor, Señor, ¿esto te agrada? Señor, esto me separa de ti. Esto me haría yo dejar de sentir tu presencia. El ajenjo simboliza las consecuencias amargas del alejamiento de Dios y del pecado. Aunque el pecado pueda parecer atractivo al principio, sus efectos son destructivos y dolorosos. Y hemos podido ver eso, que la gente, por ejemplo, empieza al pasito. Si tú te descuidas, empieza al pasito. Pecate un chin hoy, pecate un chin mañana, un chin mañana, un chin mañana. Llega un punto, Sí, el primer día que tú pecas, el Espíritu Santo se contricta y te confronta y tú sientes la confrontación y entra un remordimiento, pero después si tú no le das eso, tú pecas un chin hoy, un chin mañana, un chin pasado y ya tú te vuelves indolente al pecado y estás dentro de la iglesia y ah, estás pecando y creyendo que te va para el cielo y en un mundo de pecado. Dios que nos ayude a vivir delante de Dios y a pedirle la guianza al Espíritu Santo, porque el pecado nos aleja de Dios y nosotros ninguno queremos que el Espíritu Santo, que Dios se aleje de nuestras vidas. mm, El ajenjo amén. también representa el juicio de Dios sobre aquellos que persisten en la desobediencia. Que mm. Dios nos ayude a ser obedientes. Un Amén. llamado a arrepentirse, a buscar la gracia de Dios antes de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La amargura puede contaminar el corazón y la comunidad. La referencia a la raíz que produce hiel y ajenjo nos recuerda que la actitud es pensamiento o influencias negativas no solo afectan al individuo, sino que también puede afectar y propagarse y dañar a otros. Dios que nos ayude a que de nuestra boca no salgan palabras maldichas. Cuando una gente venga a nosotros a decirnos algo, nosotros decir, sí, vamos a orar por eso y no darle paso y darle cabida a eso. Que las situaciones de la vida no hagan que en nuestro corazón crezcan raíz de amargura, que nos quiten el gozo de la salvación. Bendito sea nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a vivir íntegramente delante de Él. Y como dice este capítulo, este versículo, nos enseña que hay aspectos de los planes del propósito de Dios que están fuera de nuestra comprensión, de nuestro alcance. Que Dios tiene el dominio y el control de nuestras vidas y que debemos de vivir conforme a su palabra en obediencia
Humanamente no es fácil, pero en Cristo podemos. Que anhelemos la presencia del Espíritu Santo, que le digamos al Espíritu Santo que necesitamos su presencia. Y como dice en la palabra, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que nuestra alma clame por nuestro Así, Señor. sí, Bendito brama por sea mí, nuestro Dios que nos por ti, oh ayude a Dios, alma mía. anhelarlo, anhelarlo, anhelarlo. Porque Él está ahí y el deseo y el anhelo del Señor es que le busquemos. Yo digo que el Señor le agrada cuando nosotros vamos delante de Él, cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, límpiame, quita mi humanidad, quita, Señor, lo que me separe, moldéame. Al Señor le agrada cuando nosotros podemos ir delante de Él en humillación y hacerle saber que sin Él no somos nada y que queremos hacer su voluntad por medio de su palabra, pero humanamente Amén. nuestras fuerzas son insuficientes, pero que con Él podemos. Gloria sea nuestro Dios. Y Amén. Amén. aplicación práctica de Deuteronomio 29. Reconocer la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas y sostenernos, incluso en tiempos de dificultad. Tomar en serio el pacto con Dios. Nuestra relación con Dios requiere obediencia y compromiso constante. Evitar la idolatría, cualquier cosa que compita con nuestra devoción a Dios debe ser rechazada. Confiar en la soberanía de Dios. Aunque no entendamos todo, debemos obedecer lo que Él ha revelado en su palabra. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Hasta aquí mi Amén. parte. Gloria a Dios. Espero que haya Aleluya. sido de bendición como lo fue para mí también. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga grandemente nuestra maestra María Cristina Luciano de Pérez, esa sierva del Aleluya. Señor, que el Señor, ¿verdad?, le siga dando sabiduría y conocimiento de su palabra para que pueda continuar impartiendo. Así es, amén. Amados, gloria al Señor.